Amén. Puestos de pie así, hermanos, acompáñenme Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 11 al 22. Dice así: por tanto, Efesios 2, desde el verso 11 hasta el final del capítulo. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pueden tomar asiento, hermanos. Como verán en la simple lectura, el personaje central es Cristo en este pasaje y lo que Dios ha logrado por medio de Cristo. Pablo aquí está mencionando este logro glorioso salvífico que logra Cristo con su muerte en la cruz, con su redención, al dar su vida por nosotros. Y tiene que ver con haber hecho tanto de judíos y gentiles un solo pueblo para Dios. Acá obviamente se va a usar el término para los judíos de los circuncidados o la circuncisión, pero se refiere a ellos. Y a nosotros, a los que no somos judíos por etnia, se nos llama gentiles. Hermanos, la salvación y este propósito glorioso es algo que Dios diseñó desde la eternidad y a través del sacrificio, de la encarnación y el sacrificio de Cristo en la cruz, se logra este tipo de pueblo que fue diseñado por Dios mismo. Dios en su gracia determinó salvar hombres desde Adán mismo que cayó, Adán y Eva. Y Dios salvó hombres antes de que Israel existiera como descendientes de Abraham como nación. Entre ellos, obviamente, Abraham mismo. Abraham no era israelita, de él proceden los israelitas. Y todos los anteriores, los patriarcas antidiluvianos, Noé, Matusalén, Enoc, etcétera, Set, todos ellos fueron salvos por Dios. No había Israel. Pero una vez que Dios forma una nación, en el antiguo pacto Dios centra su obra de salvación en esa nación. Miren, acompáñenme por un momentito en Éxodo 19, cuando Dios hace pacto con Israel
en el monte Sinaí, después de haberlos librado de los egipcios, miren cómo Dios se refiere a ellos, miren lo que Dios en su pacto les declara. Aquí están a los pies del monte Sinaí. Este es el tercer mes de la salida de ellos de Egipto. Y Dios les dice en el verso 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído al desierto. A mí. Ese siempre ha sido el propósito de Dios, no tanto traernos a un lugar o a una comunidad, lo cual Él hace, sino traernos a Él. Ese es el punto de la redención, conocerle, ser de Él, gloriarnos en Él, amarle, servirle. Os he traído a mí. Verso 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí estaba la nación formada. Y estas palabras de pacto las hace Dios con ellos. Pero lo mismo, las mismas palabras en el Nuevo Testamento la encontramos en la primera carta de Pedro. Ya no dirigida solo a israelitas en la carne, sino todo aquel que haya creído en Cristo, que haya puesto su confianza en Cristo como la piedra angular. Ahora, Dios a través del apóstol, así como Dios habló a través de Moisés, ahora a través de Moisés como profeta, ahora Dios está hablando por medio del apóstol Pedro. Dice en el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. En Éxodo 19 dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y ahora acá dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, ustedes, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, hermanos, es importante ver en la economía de Dios, en la administración de Dios de su redención a los hombres, cuya revelación es progresiva desde Génesis y se completa en la venida de nuestro Señor y en la revelación que Él le da también a sus apóstoles, que el plan de Dios era preparar un pueblo para sí. Salvó gente antes de Israel. De nuevo tenemos patriarcas antidiluvianos antes del diluvio, algunos postdiluvianos después del diluvio como Abraham, y se forma una nación de la descendencia de Abraham y Dios decide de esa nación, de entre esa nación, salvar hombres, hacer su pueblo. Pero Él hace un pacto con toda la nación, es decir, es como si todos hubieran estado, vamos a decir, todos los de Israel hubieran estado invitados a ser parte de ese pacto. Para ser su especial tesoro, para ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Dios diseñó una salvación que en el antiguo pacto se lograba en Israel. Y en el Nuevo Testamento incluye a circuncisos, a judíos y a gentiles. Pero fíjense que ni siquiera en el antiguo pacto, ni siquiera se afirma que todo israelita era salvo, sino que Dios obró su revelación, su pacto, su redención con Israel,
Pero no todos los israelitas fueron salvos, sino que siempre en la mente, en el diseño de Dios, estaba Dios tener un remanente. No todo israelita fue salvo ni es salvo. Pero en el antiguo pacto Dios puso su pacto, su ley, todo se lo dio, lo puso en ese pueblo, lo cual nos aclara definitivamente el punto de la elección, donde Dios no centró su salvación ni le dio, digamos, el plan de salvación, los medios, los sacramentos, en ese caso los sacrificios de salvación, no se lo dio a egipcios, ni a babilonios, ni a griegos. Dios escogió un pueblo, el más insignificante, para mostrar su poder, su gracia, su amor, y que su elección no está basada en que este pueblo era el mejor de los pueblos, como dice en Deuteronomio 7, verso 6, sino que era el más pequeño, el más insignificante. Pero recordemos que Dios no escogió poner su plan de redención en el antiguo pacto, en toda la tipología de los sacrificios que anunciaban a Cristo. Dios no escogió salvar a gentiles, aunque hubieron gentiles que fueron salvos aún en el antiguo pacto. Pero no fue de manera general, fueron excepciones, fueron pequeños, fueron pocos los contados. Gente como Ruth, la moabita, gente como Rahab, la cananea. Pero el centro del plan de la salvación estaba en esta nación que lo rechaza a Dios mismo continuamente en el antiguo pacto y hasta aún al mismo Hijo de Dios cuando viene Él al mundo. Sin embargo, Dios salvó y tenía centrado su plan de salvación en esta nación para salvar un remanente. Por eso el profeta dice que si los hijos de Israel fueran como la arena del mar, solo un remanente sería salvo. Y cuando el profeta Elías estaba todo desmoralizado porque él pensaba que todo Israel había caído en apostasía contra Dios, Dios le dice que él se había reservado, ¿cuántos? 7,000, un remanente pequeño en medio de la peor apostasía, o en una de las peores, 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Entonces, en el plan redentor de Dios, Él puso su plan redentor dentro de esta nación, que al final termina rechazándola como los judíos hasta el día de hoy. Pero muchos israelitas fueron salvos, hombres de Dios que conocemos en las Escrituras, pero no todos y cada uno fueron salvos de los israelitas. Por eso ese mensaje, cuando viene Juan el Bautista y viene el mismo Señor, los llama a israelitas, primero vino a los suyos, y los llama al arrepentimiento, pero lo rechazaron. Pero vemos quiénes sí responden a la verdad de Dios, quiénes son sus discípulos, quiénes se convierten después que el Señor ya resucita y asciende, quienes se convierten ante la predicación de Pedro, y no eran todos los israelitas. Y tenemos a Pablo explicando a la iglesia en Roma, que estaba conformada en ese momento mayoritariamente por judíos, diciéndole que no todo el que desciende de Abraham es un verdadero israelita, sino los que nacen por la promesa, es decir, por el poder de Dios, como le pasó a Isaac. Y eso está basado en la elección, y usa el ejemplo de Jacob, que tiene 2 hijos, y Dios dice: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, hermanos, Pablo, si me acompañan de nuevo a Efesios capítulo 2, a Pablo, que junto con los apóstoles se les revela el evangelio, y Pablo tuvo un entendimiento de este evangelio, de este mensaje redentor de Dios a través de la historia, cumplido en Cristo y aplicado ya aún a los gentiles en el Nuevo Testamento, es lo que él les está explicando a la iglesia en Éfeso. Miren, desde el primer capítulo, Pablo ha venido diciéndonos que Dios se dispuso reunir todas las cosas en Cristo. ¡Qué tremendo!
Y esa es la razón por la cual también Dios determinó, Dios Padre, la elección de los que van a ser salvos. No una elección de preferencia, ni de méritos, ni de superioridad, sino al contrario, lo menospreciado, lo vil del mundo, escogió Dios. En ese capítulo, por eso se nos habla de la elección de Dios, de los motivos de Dios, amor, gracia, ¿con qué propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su nombre. Por su propósito eterno, que va por encima de nosotros de reunir todas las cosas en Cristo y conceder a hombres que también sean hallados en Cristo. Y en Cristo nos bendice con toda bendición espiritual. Y de ahí compartimos acerca de cómo Pablo entonces ora por ellos para que Dios alumbre sus ojos y vean la grandeza de todo esto, para que el Señor les permita entendimiento, alumbre los ojos del entendimiento y vean la esperanza a la que Dios los ha llamado. Algo glorioso, eterno, la supereminente grandeza de su poder, la herencia de Dios en los santos. Cómo ese poder obra en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándoles a la diestra del Padre por sobre todo principado y autoridad, y lo establece como cabeza de la iglesia. Y como ya se nos ha compartido, que por ese plan, por ese propósito de Dios, cómo Dios nos salva. Por eso es que Dios nos salva, como ya se nos ha explicado en el capítulo 2 del verso 1 al 10. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, éramos esclavos del pecado, seguíamos la corriente del mundo, estábamos bajo el cautiverio, el poder de Satanás, del cual nadie puede salir a menos que Dios lo libre. Y Dios dice que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y añade ahí, por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo, entonces nos da vida, nos resucita, nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, nuestros nombres ya están con Cristo a la diestra del Padre. Y nos explica que hemos sido salvos no por obras, sino por fe en Cristo, en su obra redentora, en su muerte expiatoria, vicaria, y que nos salva para buenas obras. Algo glorioso, hermanos. Antes vivíamos en injusticia, ahora nos salva para buenas obras, para andar en justicia. Y del verso 11 hasta el 22, ahora se nos explica este beneficio glorioso de la salvación, de la cual ahora gozan muchos gentiles. Porque en el mandato del Señor a los apóstoles, a sus discípulos, luego de su resurrección, era hacerles testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué grandioso, hermano, que Dios planeó incluir gentiles. Pero no todos los gentiles, así como no todos los israelitas, tampoco todos los gentiles. Es en su gracia que Él salva. Y el libro de los Hechos nos da ese testimonio de cómo la palabra de Dios, el Evangelio, llega primero a israelitas en Jerusalén y se comienzan a convertir. Y la iglesia se queda tranquila en Jerusalén. Entonces Dios manda una persecución en el capítulo 8 para que ellos comiencen a salir, y el primer lugar al que van escapando de la persecución tenaz de los judíos contra los creyentes, el lugar más cercano era el resto de Judea, Samaria. Y de ahí el Evangelio uno ve en el libro de los Hechos poco a poco llegando hasta los confines del mundo conocido de ese entonces, donde gentiles comenzaron a escuchar y a creer. Y en Hechos vemos ese testimonio, Pablo yendo primero a las sinagogas en las distintas ciudades que iba, predicándole a los judíos,
Algunos creían, otros le rechazaban. Sus peores enemigos venían de los judíos después. No solo de ellos, porque recordamos que, por ejemplo, Demetrio, el platero, fue un enemigo tenaz y él era gentil. Él era un pagano. Pero no solamente él iba a judíos, sino también a gentiles, y gentiles también creían. Y se comienza a formar este pueblo precioso, obra de Dios, conformado por judíos y gentiles. Entonces recuerden, hermanos, la salvación se obraba antes en la nación de Israel, no toda la nación de Israel. No todo israelita fue salvo, solo un remanente. Pero los gentiles en el antiguo pacto estaban excluidos de manera general, aunque hubieron excepciones. En este pasaje se nos habla de la circuncisión. Verso 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, en el aspecto humano, la etnia, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, es decir, por los judíos. Porque solo los israelitas se circuncidaban. Verso 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Hermanos, la circuncisión era la marca externa de los israelitas. Los gentiles no se circuncidaban. Entonces recordemos que Dios eligió salvar de entre los israelitas. Israel en el antiguo pacto debió haber sido como una luz a las naciones, para que las naciones vengan y adoren al Dios que había establecido su reino en Israel. Pero eso no pasó por el mal testimonio de Israel. Más bien el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles por causa de ellos. Entonces, pero sí muchos, aunque eran un remanente comparado con el total, de israelitas fueron salvos, y gentiles, algunos fueron salvos también en el Antiguo Testamento. Y Dios mismo le manda a los israelitas que no se mezclen con las naciones, pero en el sentido de sus costumbres, particularmente las costumbres de ellos religiosas, el paganismo de los gentiles. No te metas con sus dioses. Dios le dijo a Israel, ni siquiera te metas a averiguar lo que ellos hacen. Tú cuando entras a esa tierra, ni siquiera encuentres una estatuilla y digas, ¿y esto de qué se trata? Destruye todo, ni te pongas a averiguar. En ese aspecto Israel debía ser santo, apartado para Dios, para servir al Dios que había puesto su ley, su pacto, su ley, sus promesas en medio de ellos. Pero continuamente vemos apostasía en Israel. En Éxodo 32, ellos hacen un becerro de oro. En el libro de Números los vemos a ellos celebrando festivales con los moabitas y cometiendo fornicación, inmoralidad sexual. Porque la inmoralidad sexual siempre va de la mano con la idolatría, con una percepción de Dios distorsionada. Este es un Dios permisivo. Y continuamente, hermano, el libro de los jueces, ni qué decir. El testimonio continuo de apostasía en Israel. Pero Dios siempre se preservó un remanente. Se dice de Israel, el mismo Señor Jesús dice que ellos mataron a todos los profetas que Dios les envió. Imagínense. Miren lo que ellos hicieron con Jeremías, por ejemplo, siendo enviado por Dios. Jeremías fue puesto en un pozo cenagoso a punto de morir. Pero todos los profetas fueron muertos por ellos. Y algo que sí no les dijo Dios a Israel. Dios le dijo a Israel, sepárate de las naciones. En
en su paganismo, en su idolatría, porque desde el primer mandato de Dios, cuando le dice, yo soy Jehová que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni semejanza de cosa alguna que esté en los cielos, en la tierra o debajo de ella. Pero los israelitas malinterpretaron la separación y ellos creían que era solo una separación étnica. Y aprendieron a menospreciar a los gentiles como muchos, posiblemente la mayoría hace hasta el día de hoy, donde consideraban a los gentiles como perros, donde no se juntaban, detestaban estar cerca de un gentil, no entraban a la casa de un gentil en los días del Señor. Dios les llamó a tener una separación, pero ellos llegaron a detestar, a tener una enemistad de la cual aquí se habla, una enemistad contra los gentiles. Un gentil era alguien detestable. Eso Dios no les mandó. Ese es producto del orgullo étnico, una forma de lo que nosotros llamaríamos racismo pecaminoso, carnal, que tienen hasta ahora. Muchos de ellos que se sienten superior al resto de los hombres. Y es terrible porque cuando Dios en su gracia te concede un favor, no solo a ellos le pasó a Lucero, a Satanás, y le pasa hoy día aún a gentiles cuando Dios les muestra su favor y los dota, los capacita y se les sube y miran a otros con menosprecio. ¿Cómo es posible que lo que Dios le dé a uno lo lleve a uno a pensar que uno es más que otros? Dios no les llamó a hacer eso. Entonces ellos tenían bien claro, los de la circuncisión decían a los demás, ustedes son de la incircuncisión. Aún el templo en los días del Señor tenía un patio, tenía un acceso. Las mujeres llegaban hasta cierto punto, las mujeres israelitas, y de ahí ya no podían pasar. Había el patio del resto del pueblo, eran solo hombres. Pero aún los gentiles también tenían un lugar hasta donde ellos podían llegar, se le llamaba el patio de los gentiles, donde no podían ir más allá. Era una abominación. Aún si ellos eran de los llamados piadosos, aún si se hubieran circuncidado. ¿No fue esa la acusación contra Pablo? ¿Se acuerdan cuando lo apresan? ¡Ey, este hombre ha profanado el templo, está trayendo gentiles al templo! Por eso en el verso 12 dice, en aquel tiempo, está hablando del pasado. ¿Antes de qué? Antes de la cruz de Cristo. Antes de la muerte de Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Ahora miren, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos a detenernos acá un poquito, hermanos, porque este es un versículo que sobre todo les encanta a los judaizantes, para hacernos pensar que el cristiano ahora es parte de Israel. No. Mire lo que está diciendo este pasaje, este versículo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, ¿verdad? Porque no teníamos a Cristo, no habíamos creído. El evangelio no había llegado a nosotros. Y dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Claro, ¿éramos israelitas? No. Entonces estábamos sin Cristo y también estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos judíos. No éramos de la etnia de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, si estábamos alejados de Israel, estábamos ajenos de los pactos de la promesa, ¿verdad? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque recuerden, Dios estableció en Israel su pacto, sus promesas, la ley, ¿no? El culto, todo, como dicen en Pablo en Romanos, capítulo 9, todo fue puesto allí en Israel. Entonces, si uno era gentil, no tenía a Cristo, ni tampoco tenía, llamémosle así, los medios donde el evangelio se revelaba a través de toda la tipología de la ley, las ordenanzas, etc.
Ese versículo 12 no quiere decir que estábamos sin Cristo y por lo tanto no éramos parte de Israel. No, son dos cosas distintas. No teníamos ni a Cristo ni éramos judíos. Es un grave error pensar que hoy día Israel es el pueblo redimido de Dios por ser descendientes de Abraham. Entonces estábamos alejados del pacto y de la promesa. Sin Cristo, sin la ciudadanía de Israel, por lo tanto, ajenos de los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Miren qué triste la condición del gentil. En aquellos días, por ejemplo, si tú eras griego, tú estabas perdido, no tenías ni a Cristo ni eras de Israel, ni siquiera conocías la ley. Ni siquiera sabías qué es lo que el Dios verdadero había revelado, nada. Tu único destino era sin Dios, sin esperanza, porque tú estabas adorando a Júpiter, a los dioses griegos, al panteón. Si eras romano también, si eras griego a Saturno, si eras romano a Júpiter, si eras babilonio, si eras de esas tierras a Tamuz, a quien sea. Si eras mexicano, ¿a quiénes adoraban los mexicanos antes? Los peruanos, dioses falsos. Miren, hermanos, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, contigo y conmigo. Esa era nuestra situación antes de que Cristo diera su vida en la cruz y ese evangelio glorioso llegara a nosotros. ¿Cuál es la situación presente de mucha gente? Aunque Occidente nominalmente dice que es cristiano, pero realmente es una idolatría, es un sincretismo disfrazado de cristianismo, hasta que el evangelio realmente llega a una persona. Escuchaba el testimonio de un hombre que se nota que le gusta la historia, y él estaba contando cómo llegó el evangelio a Chile a mediados de los 1800. Un predicador llegó. Qué tremendo la historia, hermanos. Llegó en barco y él se establece ahí, y hay registros aún del primer culto que tuvieron, pero él recuerda que en ese país, como en todos los nuestros, la religión oficial era otra, ya ustedes saben cuál, y estaba prohibida toda otra religión. Hasta que Dios con los años permitió una reforma donde en Chile dice que se permitió el culto no católico, pero no podía ser público, tenía que ser privado. Eso fue la primera etapa de tolerancia. Hasta que en las constituciones, tiempo después, décadas después de los 1900, la mayoría, casi la totalidad de los países latinoamericanos no permitían otra religión, tenían una religión oficial. Hasta que hubo ese cambio. En algunos países recién a partir de los 1950, 60. En muchos países latinos recuerdan que para los 60, los 70 se oía de una iglesia evangélica, pero era como algo raro. Como decir, por allá vive alguien que es de Tanzania, algo muy raro. Y Dios por su gracia permitió que el evangelio llegara a nuestras naciones. Y algunos, Dios permitió que por otros motivos vinieran a este país y aquí escucharan el evangelio. Entonces, hermanos, desde el verso 11 al 12 se habla de nuestro pasado, del verso 13 al 18 se habla de nuestra condición presente, por eso comienza el verso 13 diciendo, pero ahora en Cristo Jesús.
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo, hermano, borra toda esa separación de etnias, de pecado, todo lo que nos separaba de Dios y aún dentro del mismo pueblo. En Cristo Jesús, por eso ya no hay ni judío ni griego. Tampoco hay clases sociales, no hay esclavo, ¿no? Ni libre. Y se borra también, no hay una diferencia de género para la salvación, no por el hecho de ser hombres hay más preferencia en la salvación, no, también para hombre y mujer. No es una diferencia que se borra para el ser pastor o oficial de la iglesia. Ahí la diferencia es clara. Pero en cuanto a la salvación y a ser aceptados por Dios, ya no hay diferencia en cuanto a ser judío o gentil. Los judíos no son más ni mejores cristianos necesariamente que un gentil, ni viceversa. Y esto es algo, hermano, esto es un cambio, pero en la cultura y en la sociedad, esto es un cambio, pero gigantesco, hermanos. Este es un cambio tremendo, que en la sociedad ahora las mujeres no sean tratadas como trataban los judíos en ese tiempo y muchas culturas gentiles a la mujer como algo que ni su voz se escuchaba o que te podías divorciar por cualquier razón de ella. Donde tú tienes el testimonio que queda escrito de rabinos hablando de la mujer como si fuera algo tan menospreciable. Algunos comparándolas como con ganado, prácticamente. Ahora a un pueblo donde la mujer en ese aspecto no tiene diferencia con el hombre. E igual en Cristo es recibida por Dios. Y no hay niveles sociales ante Dios. En Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos. Y el precio fue su sangre, fue su sacrificio. Su muerte en la cruz logró todo esto. Oh, hermanos, el pueblo de Dios es algo especial, es algo glorioso. Aquí no hay etnias, no hay razas, no hay que yo soy de aquí o yo vengo de esta familia, con tanta alcurnia. Les parecerá, hermanos, raro, pero estas diferencias no se entienden bien muchas veces y no se practican. Los que no entienden bien la diferencia, por ejemplo, en nivel social, ustedes ven cada vez que supuestamente se convierte a Cristo una celebridad, porque viene de fama, de nombre o de una cuna muy alta, inmediatamente casi todo el mundo protestante evangélico se postra ante ese cantante, esa actriz que se ha convertido y ya lo invitan a dar ponencias, a dar conferencias. No se entiende que en Dios no hay niveles sociales. Que ese hermano, si realmente es, tiene que empezar de abajo, no le des plataforma. Alguien que no ha demostrado todavía con su vida y con los años que realmente tiene fe, como si algunos, gracias al Señor. Pero muchos de esos grandes son tan narcisistas que aún para ellos recibir a Cristo es simplemente un acto de, ahora yo he tomado la mejor decisión de mi vida. Y después lo tumban a Cristo. Miren cuántos cantantes han salido que supuestamente se convirtieron a Cristo y ahora apostatan, abominan, hacen cosas abominables. Pero hablando ya étnicamente judíos y gentil, Cristo rompe esa barrera. En ese verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. Ahora, Él es nuestra paz con Dios, como dice Romanos 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Cristo es nuestra paz para con Dios, pero también es nuestra paz unos con otros. En este caso, gentiles y judíos. Porque había una enemistad. Acuérdense,
Los israelitas por siglos ya en su mala interpretación de la separación, en vez de separarse solo de lo espiritual, de lo idolátrico, de lo pecaminoso, se separaban de la gente y detestaban. Y viceversa también. En Cristo, Él carga sobre sí todas esas enemistades. El castigo que merece el hombre por ese orgullo, por ese detestar a otros seres humanos, hechos a la imagen de Dios, Cristo también paga sobre sí el castigo de las enemistades. Por eso dice en el verso 15, aboliendo en su carne, o sea, en su cuerpo, en la cruz, porque Él muere físicamente, aboliendo las enemistades. Y queda cancelado. Pablo lo entendió bien, Pedro no tan bien al comienzo. A Pedro le costó muchísimo, y eso que Pablo era más judío en todo término que Pedro, no en término étnico, sino que Pablo era fariseo. Pero él pudo entender más rápido por la gracia de Dios. A Pedro le costó muchísimo. Primero Dios tuvo que darle una visión de un lienzo que bajaba con toda clase de animales y en la visión se le decía, Pedro, mata y come, y él decía, yo nada inmundo he comido. Y en cierta manera la fuerza Dios lo tiene que llevar a la casa de Cornelio a predicar el evangelio. Y él les dice, ustedes saben cuán detestable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Pero Pablo pudo entender mejor esta verdad del evangelio, que ya no hay dos pueblos, sino hay uno solo. Ahora miren lo que Cristo dice, aboliendo en su carne las enemistades. Ahora miren, segundo, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. O sea, ¿esto significa que Cristo abolió la ley? No, lean bien, la abolición es referente a los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley moral sigue vigente para todos nosotros, pero las ordenanzas de hacer sacrificios, de circuncidar a los hijos, las ordenanzas sacerdotales, todas esas quedan abolidas por Cristo. Porque Él es el verdadero Cordero, porque Él es el sumo sacerdote, porque ya no hay más necesidad de matar animalitos, ni de vivir en las ordenanzas tipológicas del Antiguo Testamento que nos anunciaban a Cristo. En Cristo queda abolido todo eso. Entonces no es que la ley queda abolida, recuerden en término estricto, sino la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Las fiestas de Jehová, todo eso ya no es necesario. Ahora un judío, si gusta, puede seguir circuncidando a sus hijos. Los gentiles también pueden hacer eso. Un judío puede recordar ciertas prácticas de los judíos. Pablo lo hacía. Pablo seguía siendo ya apóstol, practicando un voto que era típico de los judíos, para lo cual los gentiles no estaban obligados, pero los judíos sí. Y entonces dice en el verso 15 al final, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Se dan cuenta? Cristo es nuestra paz con Dios y la paz unos con otros. Verso 16, y mediante la cruz, de nuevo su sacrificio en la cruz, reconciliar con Dios. Porque toda la humanidad ha pecado, todo el mundo está en pecado contra Dios, todo el mundo está en enemistad contra Dios. Y en la cruz Él va a reconciliar con Dios. Lean el verso 16 conmigo, presten atención, me corrigen si me equivoco. Mediante la cruz reconciliar con Dios a los gentiles. A ambos, judíos y gentiles. Judíos y gentiles necesitaban ser reconciliados con Dios porque estaban en enemistad con Dios.
Cristo en la cruz, Él paga con su muerte, en su sufrimiento, las enemistades contra Dios, las enemistades entre nosotros. Él recibe la ira de Dios para que ahora nosotros tengamos de Dios el afecto, la paz, la relación. Por eso dice, matando en ella las enemistades, en plural, en la cruz. Verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. Esta es parte del Evangelio. Es un tremendo error, hermanos. Es un tremendo error pensar que Dios tiene dos pueblos. Es un tremendo error el que enseña el dispensacionalismo cuando dice que Dios ahorita tiene un plan con la iglesia, pero que Él un día va a retomar su plan con Israel como si fueran dos pueblos separados. Y entonces agarran versículos de aquí y hacen un sancocho, un enredo, una ensalada teológica. Porque Dios tiene un solo pueblo. Y entonces fíjense que normalmente el dispensacionalismo dice la iglesia y se refiere a ella como si fueran gentiles. No, la primera iglesia del libro de los Hechos, todos eran judíos. Todos eran judíos. Y poco a poco, según el evangelio llegaba a los gentiles fueron añadiéndose, pero es un solo pueblo. No, Dios no está ahorita obrando con los gentiles y después va a volver con Israel. No, Dios está obrando con su pueblo, hecho por judíos y gentiles. Dios, es un error decir que la iglesia es la novia de Cristo, Israel es la esposa de Dios. O sea, ¿qué vamos a hacer en él? ¿Tenemos un Dios bígamo? ¿Tenemos un Dios con dos esposas? Sí, es el mismo Dios. No se entiende que todo lo que se habla de Israel es porque Dios estuvo obrando en Israel su plan, su propósito, su revelación, y todo eso anunciaba lo que Él iba a hacer después. Pero gran parte de la iglesia cristiana lamentablemente cree que Dios tiene dos pueblos y se burlan todavía porque dicen, yo lo he escuchado tantas veces cuando hablan, ustedes creen en la teoría del reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel. No es necesario. Dios tiene un pueblo en el Antiguo Testamento y Él continúa con el mismo pueblo, pero ahora está conformado por judíos y gentiles. En el Antiguo Pacto muy pocos gentiles, en el Nuevo Pacto vemos una gran multitud de gentiles, y cuando Juan el apóstol ve la visión en el Apocalipsis, él ve 144,000 de los israelitas. Un número contado, un número perfecto. Pero de pronto él ve los gentiles y dice, no había número para contar. De toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Ambos adorando, siendo parte del pueblo redimido de Dios. No es que Dios está obrando ahorita con la iglesia. La iglesia ahorita misma está formada posiblemente en el contexto más por gentiles que por judíos, pero sigue siendo la unión de ambos. Y entonces después vienen ya con tienen que inventar algo de las mismas escrituras, entonces después dicen, viene un rapto secreto, se lleva Cristo a la iglesia, hay una gran tribulación y después ya Dios viene a obrar con Israel. No, ese es confundir las escrituras. Dios tiene un solo pueblo. Y de nuevo les repito, como dijimos en la escuela dominical, no existe rapto secreto. Primera de Tesalonicenses 4, el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No existe rapto secreto. Cuando el Señor venga por segunda vez, viene una sola vez. Él no viene en 2 etapas. Él viene una sola vez. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que quedemos, cuando el Señor venga, seremos llevados juntamente con ellos, con los resucitados. Ahí se acaba la historia de la redención en el mundo, y lo que viene es el juicio de Dios.
Ya no hay segunda resurrección, como si hubieran dos resurrecciones aquí en la tierra. Hermanos, el Evangelio incluye estas buenas noticias. Verso 18, porque por medio de él los unos y los otros, por no decir judíos y gentiles, tenemos entrada, ahora miren qué precioso esto, por un mismo espíritu al Padre. Lo glorioso de esta obra de redención es ahora tener acceso a Dios, ser parte del pueblo de Dios, ser parte de la familia de Dios. Por eso en el versículo siguiente dice, así que, o sea, como estableciendo, esto es lo que el logro, ya no sois extranjeros ni advenedizos, ni vecinos, sino conciudadanos de Israel. ¿Se dan cuenta? Porque él ha tenido que reconciliar a uno y a los otros, para que unos y los otros, judíos y gentiles, sean ahora conciudadanos de los santos, y en esos santos hay judíos y gentiles. En esos santos está Abraham, está Noé, está Enoc, está Set, está Matusalén, y ellos no son israelitas. Hablando de la iglesia universal, de la iglesia invisible, de todos los tiempos. Qué precioso, hermanos, en la obra de Cristo se logra que seamos hechos conciudadanos, miembros del pueblo de Dios, al cual se le describe como los santos. Cristo en la cruz paga para que esto se logre. Que ahora no importa, disculpa, el país que tú hayas nacido. Yo sé que tu país debe ser muy bonito. Cuando tú le hablas a gente de mi país, solo perlas dicen. Pero esa es como tu segunda ciudadanía ahora, si realmente eres creyente. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. No menospreciamos nuestra ciudadanía terrenal y apreciamos el lugar donde hemos nacido o donde vivimos y lo respetamos. Y apreciamos lo que tenemos. Pero aquí somos extranjeros en ese aspecto. Somos peregrinos, estamos de paso. Y somos embajadores, como que representando a otro rey de otro reino aquí en la tierra. Porque cuando Dios haga nuevos cielos y nueva tierra, olvídese, no va a haber México, no va a haber Guatemala. Todas las naciones fueron resultado de la dispersión que Dios causó en los hombres cuando en su orgullo quisieron alcanzar al cielo en la Torre de Babel. Y confundió sus lenguas y los dispersó por todo el mundo. Y ahí se forman las naciones. Allá no hay peruano, no hay chileno, no hay chino, no hay americano, sino que todos, no hay israelita, sino que todos somos uno y seremos uno en Cristo. Qué tremendo, hermanos, que Él nos haya hecho su pueblo, el pueblo de Dios, pueblo suyo. Lo que en el antiguo pacto se declaraba como su pueblo, sus ovejas. Ahora nosotros ser parte del pueblo de Dios es un gran privilegio. Pero también lo describe de otra manera, habla en términos familiares, dice miembros de la familia de Dios. Qué tremendo, hermanos, en Cristo, en su sacrificio, logra que seamos ahora parte de su pueblo, un pueblo santo. Es un pueblo apartado para Dios, es un pueblo que está aquí en la tierra. El Señor Jesús decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y le decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, en Juan 17. Santifícalos, es un pueblo santo, es un pueblo que no debe vivir como viven los del mundo. Es un pueblo que sus diversiones no deben ser las mismas que las del mundo, su placer, sus metas, sus objetivos, es un pueblo para ti. Es un pueblo cuya
teología, ideas acerca de Dios, acerca de la vida, no es la misma del mundo. Es un pueblo santo, es un pueblo especial. Es un linaje escogido por Dios. Para hacerle un pueblo especial, ¿dónde está la iglesia que el mundo pueda ver y el mundo pueda decir, esta gente es especial? No, ¿cómo va a haber eso si la iglesia hoy día se esmera en ser como el mundo? Si hemos abrazado ese horror, ese pragmatismo y ese criterio teológico emergente donde todos queremos que nuestra iglesia parezca una discoteca y el culto parece una fiesta de discoteca, de un nightclub. Las iglesias hoy día están que gimen queriendo ser como el mundo, vestirnos como el mundo, y ya no hay ni siquiera criterio, todo vale con tal de atraer al mundo, porque se dice que así, hay que atraer al mundo identificándonos con el mundo. Y las atrocidades y barbaridades que se ven hoy día. Ha pasado la Navidad hace pocos días. Las cosas que se han hecho en Navidad supuestamente para atraer a la gente. Porque el Evangelio ya no es suficiente, ni la gloria de Cristo. Tenemos que tener un show y tenemos que tener un espectáculo que motive a la gente porque la gloria de Cristo no los mueve. Igual que en el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo Pedro caminaba entre dos montañas haciendo equilibrio para llamar la atención de la gente? ¿Se acuerdan? ¿No? Y después agarraba unos palos y hacía malabares. ¿Se acuerdan? No, no se acuerdan. Es que no está, pues. Todo eso, porque Cristo no es glorioso para la iglesia nunca más. Somos miembros de la familia de Dios. Esta familia de Dios primeramente conformada en la eternidad por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, un solo esencia en tres personas, algo que va más allá de lo que podemos entender, pero que no es un absurdo. Pero no solamente eso, sino que Dios en la creación, Él crea ángeles, a los cuales en las Escrituras se les llama también hijos de Dios. Y ahora nosotros, hermanos, haber sido en Cristo llamados a ser parte de esa familia, junto con todos esos seres angelicales, junto con todas esas criaturas santas que sirven y adoran a Dios. Miembros de la familia de Dios. Pero claro, para el creyente que tiene más sus ojos puestos en su propia familia terrenal, que en la familia divina, pero ¿saben qué, hermanos? Mientras más uno pone sus ojos, y no quiere decir que uno no debe amar a la familia ni nada por el estilo, pero si uno pierde perspectiva la familia de Dios, lo eterno, lo que va a permanecer, porque nuestra familia terrenal aquí es temporal. Es temporal en tiempo, es temporal en propósito. A mí, a mi esposa, Dios nos ha prestado los hijos por un tiempo para tratar de encaminarlos en Él, con la palabra y con el ejemplo, en medio de nuestra imperfección, de mi imperfección. Pero un día Dios me va a llevar. Y ahí se acabó mi paternidad. Y no solamente eso, si yo me voy, se acabó el matrimonio. O si seguimos casados. Y mi esposa va a tener que seguir celebrando aniversarios si yo ya he partido. No, ya no. Entonces, hermanos, somos miembros de la familia de Dios. La familia aquí, uno tiene que amarla, pero justamente dentro del contexto de lo que Dios dice. Y
Por último, ya para terminar, en las consecuencias de este logro de Cristo, dice, ¿para qué nos ha hecho su familia, miembro del pueblo de los santos? Verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Se dan cuenta cómo todo el pasaje habla de Cristo, de su crucifixión, de lo que Él ha logrado? Y ahora, ¿para qué nos ha hecho su pueblo? Para crecer en Cristo, para ser edificados en Cristo, porque Cristo, fíjense que aquí no dice que los apóstoles y los profetas son el fundamento. A veces yo he escuchado aún a buenos predicadores decir que los apóstoles y los profetas son el fundamento y Cristo es la piedra angular. No, acá dice que el fundamento de los apóstoles y profetas, la principal piedra es Jesucristo. Los apóstoles en el Antiguo Testamento señalaban a Cristo y los profetas en el Antiguo Testamento apuntaban, señalaban a Cristo. Y los apóstoles, Cristo ya encarnado y revelado, los apóstoles nos aclaran quién es Cristo, su obra, su doctrina, cómo entender el Antiguo Testamento a la luz de la obra de Cristo, para ser edificados en Cristo. Es decir, el propósito al hacernos pueblo de Dios es que crezcamos en Cristo. No dice que nos ha hecho ahora miembros de la iglesia solamente, aunque lo somos, sino miembros de Cristo, miembros de Dios para crecer en Él. Verso 21, en quien todo el edificio, de nuevo usando la analogía de un edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cuál es el propósito de crecimiento de la iglesia? ¿Llegar a ser 1,000, 5,000, 10,000, 12,000? No. ¿Cuál es la medida, llamémosla así, de éxito de una iglesia? Ser santo al Señor. Cuánto los miembros conocen al Señor, cuánto viven para el Señor, cuánto le sirven, cuánto se gozan en Él. Eso es crecimiento para ser un templo santo al Señor. No importa el número, pueden ser pocos o muchos. Pero es un pueblo apartado para Dios, es un pueblo que tiene hambre de conocer a su Dios, que se gloría en su Dios. Verso 22, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es un pueblo santo. Dios está en esa congregación, en esa comunión. Él mora ahí por su Espíritu. Somos edificados para Dios. Somos edificados en Cristo, crecemos en Cristo, en el conocimiento de Cristo. El corazón es afirmado en Cristo para ser una morada santa para Dios. Hermanos, qué gran privilegio que tenemos de ser pueblo de Dios. Un pueblo, dice como verso 19, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Para qué? Para ser un templo santo, para morada de Dios en el Espíritu. Les invito a ponerse en pie.